canal. Hoy os quiero presentar una cosa totalmente distinta, mayormente como utilidad, para que aprendáis, sobre todo para aprender a afilar una broca a mano. Porque normalmente hay muy poca gente que sea capaz de afilar una broca a mano y que la afile bien. Entonces, no solo vamos a afilar unas brocas que tengo aquí, digamos, estropeadas, sino también luego vamos a utilizar, digamos, brocas que se utilizan para hacer agujeros en la pared, que son brocas de vidia, se utilizan para hacer brocas en la pared, agujeros en la pared, y con estas brocas vamos a hacerle un agujero a estas hojas de sierra que son de acero templado. O sea, para que veáis, dependiendo del afilado que le demos a una herramienta, vamos a poder hacer un trabajo o vamos a poder hacer otro. Pero hoy os voy a demostrar, por ejemplo, tengo aquí una colección de brocas. Y voy a poner las gafas un momento. Aquí os voy a presentar, tengo una colección de brocas de diferentes tamaños y diferentes medidas. Y normalmente, luego tenemos aquí estas hojas de sierra, que estas son hojas que han servido de una máquina, se han roto y ahora pues las voy a utilizar simplemente como demostración de que con una broca, esto que tenemos aquí es una broca que se utiliza para el afilado, o digamos para el taladrado de la pared, de hacer agujeros en el cemento. Bueno, pues estas brocas yo le voy a dar otra utilidad. O sea, sirven para taladrar la piedra, pero también van a servir para taladrar el acero. Pero, tal como están, evidentemente no van a cortar el acero. Entonces, lo que vamos es a prepararla para que esta broca pueda cortar el acero. Esta y esta, que son brocas de taladrar en la pared. Estas son brocas de vidia que se utilizan para hacer agujeros en el cemento. Entonces, aquí lo único que os quiero demostrar, que por ejemplo aquí tenemos una broca de 6 milímetros partida, que estáis viendo que se ha partido. Y bueno, esto ya normalmente se tira, porque total, esto afilarlo pues no merece la pena, ¿no? Bueno, pero con esta broca, pues si tienes una fresadora, pues puede ser un chavetero o puede ser cualquier otra cosa, puesto que te va a hacer la labor de una fresa. Si afilamos esto como si fuera una fresa, cortaremos como una fresa. Aquí tenemos otra, son brocas de 2 labios, y ahora pues aquí todo esto pues relativamente está, digamos, como de desecho. Son brocas que se han roto y esto no sirve para nada. O sea, esto aparentemente no serviría para absolutamente nada. Pero os voy a demostrar todo lo contrario. Que todo esto va a tener utilidad y va a tener segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades. Hasta que tengamos espiral, vamos a seguir cortando con la broca. El problema es que si no sabemos afilar una broca, porque ¿qué es lo que ocurre? Pues la broca se estropea la punta y la gente pues tira la broca. Ya está, como tiene otra nueva, pues cambia la broca nueva y ya está. Entonces aquí os voy a explicar, cogiendo esta broca de 16 milímetros, que es grande, también estáis viendo que está estropeada, pues tiene el punto que está estropeada. Entonces lo que vamos a hacer, os voy a explicar en principio en qué consiste mayormente lo que es el corte de una broca y precisamente qué son estas ranuras que tienen y los ángulos que tienen, cuántos son. Normalmente el ángulo que es este es un ángulo que debe de tener entre 33 grados sobre el plano de la vertical de la broca, ¿eh? Sobre el plano de la vertical de la broca, digamos que si esto lo cogemos aquí, este ángulo tiene 33 grados. Normalmente se pueden dejar las brocas con otros ángulos. No quiere decir que porque tenga otro ángulo no va a cortar la broca, porque normalmente yo puedo poner la broca con un ángulo totalmente plano, porque ¿qué es lo que ocurre con este ángulo plano?
que lo he afilado precisamente porque yo he tenido que hacer un agujero y que el asiento del agujero me quede totalmente plano. Pues entonces he hecho un afilado, pues para que el agujero, la broca, me va a cortar de forma plana. O sea, el acabado final del fondo del agujero pues va a quedar perfectamente plano. Esta es la diferencia que tenemos que hacer si usamos esto o usamos lo otro. El afilado de las brocas pues es fundamental, porque si no sabemos afilar la broca, pues esto. Entonces yo os voy a hacer unas demostraciones que espero que os vengan bien a todos y que por lo menos sepáis que podéis darle una segunda oportunidad a vuestras brocas en vuestra casa. Y todo esto vale mucho dinero y es una manera de aprovecharlo. Bueno, aquí tenemos, esto es un útil que yo tengo hecho. Esto, como veis, aparentemente pues parece un taco de hierro y ya está. Bueno, pues sabéis que esto es un rectificador de la muela para afilar. Estos puntos que veis, estos son diamantes. Estos son diamantes brutos que están soldados aquí. Están soldados dentro de un baño, se han puesto los diamantes y entonces estos diamantes son los que voy digamos, a rectificar la piedra. Ya la tengo rectificada, pero os voy a decir cómo se hace. Por ejemplo, aquí tenemos una muela que ya la tengo rectificada. Entonces esto, cuando hacemos así y rectificamos. Esta muela es de corindón. Y esta otra que tenemos aquí es de vidia. Entonces quiere decir, esta es una piedra blanda, pero esta es la que nos va a servir, por ejemplo, para afilar las brocas de vidia, porque en esta no la podríamos afilar. En esta, la broca de vidia no se podría afilar porque esto no le tocaría en absoluto. Pero prácticamente esta piedra es de vidia, prácticamente no sé si se ven unos pequeños destellitos de luz. Pues bueno, esta piedra tiene en polvo de diamante. Esta piedra tiene polvo de diamante. Es muy fina, pero prácticamente con esta piedra se lo come todo. Es muy blanda, pero se lo desbasta todo con gran facilidad. Entonces, una vez que hagamos esto, que vamos a hacer ahora la demostración, simplemente deciros, esto es una electroesmerilladora que cualquiera de vosotros tendrá una de mayor tamaño o de menor tamaño en vuestra casa, pero saber que el efecto es el mismo. O sea, en una máquina podemos tener una muela más grande o la podemos tener más pequeña, pero el resultado del afilado, lo más importante es que nos pongamos. Vamos a coger la broca esta de 16, que va a ser la primera que hemos visto que estaba estropeada, y cómo vamos a afilar el ángulo de la broca. Lo vamos a afilar así. Y en principio os voy a decir, voy a ver si tengo algún puntero para marcar. Voy a coger este, a ver si tengo un lápiz por aquí. Este punto. Y fijaros, la broca tiene 3 ángulos, aunque parezca que no, porque estáis viendo que esto es una broca que, bueno, tiene una espiral. Y entonces os voy a decir que, por ejemplo, este ángulo que tenemos aquí, este filo, se llama ángulo de corte. Y esta ranura que tenemos aquí dentro, este hueco que va aquí, esto es el ángulo de desprendimiento. Quiere decir que por aquí es por donde va a salir la viruta. Y este ángulo que tenemos aquí detrás, este ángulo, que es el que nos va a facilitar que nosotros cortemos mejor o cortemos peor, es el ángulo de incidencia. Quiere decir que si estos 3 ángulos están perfectamente bien, también os explicaré después de otra forma, porque hay, por ejemplo, con una broca gruesa, si tenemos que hacer un agujero en una chapa fina, por ejemplo, de 1 milímetro, pues es que lo que pasa, quedaría el agujero en forma de un triángulo triangular. No quedaría redondo el agujero. ¿Y esto de qué es debido? Precisamente porque si el ángulo de corte está muy vivo, la broca, como no tiene resistencia al material, prácticamente sí, te va a hacer un agujero, pero te va a quedar hecho un triángulo.
Entonces, forma de evitar esto es simplemente aquí, en el ángulo de incidencia, pues dejarle, aquí lo veis, un pelín más alto, o sea, muy poca altura, para que el corte no se nos clave y nos haga un corte suave y un corte progresivo. Normalmente, antiguamente yo en el taller, cuando hacíamos cosas en chapa agujeros, en chapa fina, pues ¿qué es lo que hacía? Pues simplemente con poner un trapo de ropa, pues de cualquier trozo de tela, lo poníamos en el agujero y entonces cortábamos perfectamente. Estos son las trampas del maestro. Pero, sin embargo, lo único que os quiero es decir cómo hay que hacer todo este tipo de cosas. Ángulo de corte, ángulo de desprendimiento y ángulo de incidencia. Estos tres ángulos son los que primero tenemos que lograr. Y aunque no dejemos perfectamente el ángulo a los 33 grados, no importa, no pasa nada. Una broca, aunque tenga un ángulo mayor o tenga un ángulo menor, si está bien afilada, nos va a cortar. Entonces, esto es una de las cuestiones que quiero que vosotros veáis. Y luego, una vez que hayamos hecho algún afilado con algunas brocas, pues luego haremos alguna prueba con ellas para que veáis los resultados. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a arrancar la máquina. Ponemos la mano, el dedo este dedo lo vamos a poner aquí, así. Y vamos a hacer esto así para arriba. ¿Lo vemos? Mirad. ¿Veis? Corte limpio, le damos la vuelta a la broca y volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que tener un poquito de agua, precisamente porque la broca se nos va a calentar y la tenemos que ir enfriando hasta dejar un buen ángulo. A ver, tener en cuenta que, por ejemplo, este borde, normalmente estos bordes, que son los bordes de la espiral, esto se llama gavilán. El gavilán de la broca, en el momento que rompemos el gavilán de la broca, que lo hemos quemado, ya es prácticamente la broca inservible, porque no nos va a cortar por la parte esta exterior y se nos va a quedar clavada en el agujero. Eso es muy importante. Cuando una broca ya se nos rompe de aquí, entonces ya no hay forma de salvarla. Tenemos una broca afilada a mano y ahora vamos a coger el pie de rey y vamos a medir los que nos da un ángulo y los que nos da otro. Estamos viendo que están exactamente iguales, están exactamente iguales. Bueno, si a vosotros no os sale perfectamente bien, pues bueno, pues no pasa nada tampoco. En fin, vamos a parar esto porque esta la acabamos de afilar y vamos a coger un trozo de material y vamos a hacer un pequeño agujero para que vosotros los veáis. A ver qué cogemos por aquí.
a parar porque si no la piedra con la velocidad que coge, pues relativamente es bastante. Y entonces lo primero que vamos a hacer, pues vamos a refrentear un pelín esto. Le vamos a hacer un agujero, digamos, descentrado, o sea, con una broca de punteado, que es esta. Es una broca de puntear. Tiene un tamaño pequeño y un tamaño mayor, precisamente en forma de cono, pues precisamente para iniciar el agujero cuando vamos a trabajar en la máquina. Entonces, aquí tenemos la broca, acercamos el contrapunto. Y ahora simplemente pues le damos a la máquina y vamos a hacer el agujero. Entonces hemos hecho directamente hemos hecho ya. Igual lo coge mejor desde este lado, de este frente. A ver, cógelo desde este frente que igual lo coge mejor. Desde aquí, desde el fondo. Vamos a estar muy injustos. Aquí vamos a colocar la broca, una broca de 16 milímetros. Nos la vamos a acercar. Bueno, te vas a poner aquí en el frente para que cojas el ángulo este de aquí y yo me meto para allá. Vamos a quitarle velocidad a la máquina. ¿Y lo estás viendo? Ahí. Bueno, normalmente aquí creo que se ve bien. No, así se ve volcado. Enfoca así. Ahí, para que normalmente que se pueda ver. Bueno, pero a ver, le doy a la máquina. Si me pone esto no veo yo, lo veo. A ver, ahora fijaros cómo saca viruta la broca que hemos afilado. Fijaros, mirad, fijaros cómo saca viruta. Bueno, no es la intención de que sigamos haciendo virutas, pero simplemente para que vosotros veáis cómo corta la broca. No hemos hecho absolutamente nada, seguimos teniendo salto aquí. Paramos la máquina y fijaros que el ángulo de la broca pues sigue estando perfecto. No ha quedado aquí, tiene un poco de material pegado porque no le hemos echado agua ni le hemos echado nada, pero simplemente el ángulo de la broca, tenemos una broca perfectamente afilada y nos corta de maravilla, como habéis podido ver. Bueno, vamos a coger otra más pequeña, por ejemplo, a ver cuál tenemos rota. Pues mira, esta que tenemos partida. Estáis viendo que esta no tiene punta, esto no corta, ni esta tampoco. Entonces vamos a coger esta y vamos a crear el ángulo de corte. Con esta broca pequeña vamos a crear el ángulo de corte para que vosotros veáis que es una broca que ya está rota, que se ha partido, nos queda muy poco espiral, pero aún va a cortar. Entonces la vamos a afilar para que veáis que esto se puede salvar. Arrancamos la máquina. Bueno, lo primero que hemos hecho es emparejar el corte. ¿Lo veis? Hemos emparejado el corte y ahora, ya que tengo, digamos, el ángulo recto, pues entonces voy a
a darle la inclinación yo de estos 37 grados. Vamos a mojar un poquito. Es muy importante lo que os digo cuando tenemos que afilar a mano. Si tenemos un soporte, el banco, pues tenemos que tener un apoyo. Yo este dedo lo pongo aquí debajo precisamente porque me sirve para yo graduar perfectamente el equilibrio de la broca. Ya tenemos el ángulo y entonces lo que vamos a hacer, le vamos a hacer un ligero vaciado en la parte de atrás. Y ya lo tenemos. Paramos la máquina. Para que no nos esté haciendo ruido, la vamos a parar y ahora nos vamos a ir al taladro. Vamos a ir al taladro y vamos a... El taladro está aquí. Vamos a colocar este... No sé, ¿se ve bien o le ponemos luz? De momento aquí graba bien. Bueno, Creo que pues está bien. vamos a quitar esto y vamos a colocar pues un trozo de acero. Vamos a colocar un trozo de acero aquí para realmente para que lo veáis. No sé, lo voy a subir arriba, igual pongo algo aquí debajo. Si es un poco más de grueso. Bueno, esto, si acaso pongo... No, hay luz bastante, ¿no? ¿Se ve mejor? Sí, pero se veía bien. ¿Eh? Que sí, que se ve bien. Esto me tienes que retirarte de forma o ponerte por aquí mejor. Porque así... ¿Qué tal se...? Bien. Bueno, pues ahora vamos a arrancar la máquina. O sea que estamos trabajando en seco, ¿eh? Como veis, no hemos echado
ni agua, ni hemos echado aceite, ni hemos hecho nada. Hemos hecho un taladro en seco. O sea que, porque normalmente si le echamos un poquito de agua, estáis viendo que hemos hecho el agujero. Y esta es una chapa que tiene 10 milímetros. Hemos hecho el agujero. Entonces es una broca que la hemos salvado también de la quema. Ya estáis viendo. Y el ángulo está inmaculado. El ángulo está perfecto. El ángulo no ha sufrido ninguna alteración. Ni siquiera la broca se ha calentado. A ver, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es sobre todo... Nos vamos a venir más para acá para que veamos un poco. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos afilando una broca, la velocidad que le vamos a dar a la broca, porque no es lo mismo trabajar con una broca con una velocidad, con una broca de 16 milímetros que con una de 6. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que regular. Si tenemos un taladro que tiene potenciómetro de velocidad, pues normalmente esta broca se calentará mucho menos si trabajas a las revoluciones suyas. Evidentemente, mientras más pequeña sea la broca, necesitamos más velocidad. A ver, te hacen una pregunta. Buenas, ¿dirías que taladrar es una parte de la realización de un mecanizador o no tiene nada que ver mecanizar una pieza con eso? Sí, tiene toda la función. El mecanizado, precisamente, en cualquier mecanizado siempre existen los agujeros. Agujeros que tenemos que hacer para colocar tornillos o para que salga líquido o eso siempre. El taladrado es fundamental y sobre todo es muy importante que tengamos herramientas que nos sirvan para ese fin. Estamos viendo que lo que estamos es reutilizando brocas, porque normalmente la gente que se va al montaje, digamos, en una fábrica, pues resulta que tiene igual que colocar una escuadra o tiene que poner un tornillo o sujetar alguna cosa o simplemente amarrar piezas que van atornilladas, simplemente hacer un agujero pasante, que tenemos que hacer un agujero pasante para poner un tornillo o simplemente hacer un agujero para poder meter luego un macho y poder hacer una rosca o un mecanizado. Esto tanto se puede hacer, digamos, a mano, como podemos utilizar un taladro de mano, como podemos utilizar un taladro de columna o un torno o una fresadora o cualquier máquina. O sea, quiere decir que las brocas nos van a servir sea una máquina o sea otra. El problema es que tenemos que saber usar la broca para que los filos se nos conserven y nos aporten. Tenemos que mirar siempre la velocidad. No es lo mismo trabajar acero al carbono que trabajar a acero inoxidable, por ejemplo. El acero inoxidable, pues evidentemente necesitamos menos velocidad a la hora de taladrar. ¿Por qué? Porque normalmente el acero inoxidable es un acero que calienta mucho la broca, porque es duro. Entonces quiere decir, el rozamiento que vamos a hacer es duro y lo calienta. Entonces la broca nos va a durar nada si en el momento que no refrigeramos la broca va a calentarse y va a perder la resistencia rápidamente por efecto de la temperatura. Sabéis que, por ejemplo, hay una soldadura que se llama por fricción y prácticamente depende de que dos materiales que están rozando uno con otro y están creando una fuerza de rotación, están creando una fricción y esa fricción está generando calor. Este calor llega al momento de que esta broca, si no corta, pues ¿qué es lo que va a hacer? Se va a fundir en el material o se va a romper. Se va a fundir o se va a romper. Esto es lo que puede pasar. ¿Hay alguna pregunta más? No. Bueno, pues no sé, si cualquiera tiene alguna pregunta relacionada con lo que con el tema que nos está llegando hoy, pues bueno, hoy vamos a coger, por ejemplo, saber que tenemos brocas. Por ejemplo, esta es una broca que es de acero al carbono, es una broca de acero al carbono, pero en cambio esta es una broca de cobalto. O sea, normalmente el cobalto, las brocas de cobalto son las que se suelen utilizar para trabajar en el acero inoxidable. Otra cosa es que tengáis unas brocas que son más o menos de acero rápido, que son estas. Esto es acero rápido, acero al carbono, templado, pero le dan un recubrimiento de titanio.
¿Qué es lo que ocurre con el recubrimiento de titanio? Pues que le va a dar una cierta dureza, digamos, al rozamiento en la vida de la broca. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hemos roto la punta en la broca de titanio? Pues nos pasa exactamente igual que en la broca de carbono o en la broca de cobalto, que no sirve, que la broca no corta. Entonces, si no sabemos afilar esa broca, ya sea de vidia, ya sea de carburo de tungsteno, ya sea de diamantes, ya sea de lo que sea, la broca, si no tiene un corte, digamos, un buen afilado, la broca no va a cortar. Entonces, prácticamente, la broca será un hierro inservible que no nos va a servir para ser el fin que queremos. Entonces, vamos a ver si alguna de las que tengo aquí, pues por ejemplo, a ver si hay alguna que esté mala para que veamos hacer una demostración. Por ejemplo, esta. Fijaros, aquí en esta broca que ha saltado tenemos una esquirla rota. ¿Veis aquí que hay una pequeña huella? Bueno, pues esto es una broca, de cobalto y se rompen. Pues se rompe el cobalto, se rompe el acero inoxidable y se rompe la vidia. O sea, prácticamente estamos trabajando con materiales que, dependiendo de la dureza que tengan, pues van a ser una función o va a ser otra. Vamos a afilar este trozo de broca que tenemos aquí, lo vamos a afilar y vamos a hacer un agujero como el que hemos hecho antes, simplemente para que veáis que hay una ventaja y una posibilidad que se puede hacer perfectamente. Entonces nos vamos a la máquina y vamos a arrancarla y vamos a afilarla. Lo más importante es lo que antes he dicho, dedito debajo de la broca, porque de esta forma yo voy a poder graduar el ángulo que yo quiero. Yo normalmente, si pongo aquí el ángulo, fijaros que hay mucha gente que he visto que afila la broca como si afilara un lápiz. Como si afilara un lápiz, sacarle punta a esto. No, así no se afilan las brocas. La broca tenemos que afilar, incidir sobre el ángulo de corte suavemente y hacer un giro como estoy haciendo así. Fijaros el giro. Yo tengo la broca y entonces hago un giro hacia arriba. Un giro hacia arriba. Le cambio la vuelta. La posiciono, doy y un giro hacia arriba. Esta es la posición correcta. Entonces trabajamos, acercamos la broca con un corte muy suave de toque en la moladora y vamos viendo que el afilado sea el correcto, que ya la tenemos. Vamos a abrir la máquina. La vamos a parar para que no tengamos este ruido ensordecedor que nos está dando. A ver, vamos a intentar hacer aquí, porque normalmente si no tengo que cambiar el portabrocas y ponerlo allí para poderlo hacer. Pero bueno, lo puedo hacer para que veáis, lo vamos a hacer. Vamos a quitar el portabrocas de aquí. Lo vamos a quitar, quitamos el portabrocas y nos vamos a ir, porque aquel portabrocas que tengo es pequeño. Entonces vamos a quitar este portabrocas que es pequeñito, vamos a desmontarlo, que esto tardamos muy poco, pero hay que hacer esta operación. Tenemos una llave, le vamos a meter aquí un tornillo y portabrocas fuera. Entonces hemos quitado el portabrocas, sacamos la guía y ahora vamos a montar el otro. Tenemos que subir esto para arriba y simplemente con un golpe ya lo tenemos puesto. Entonces vamos a coger y vamos
vamos a colocar la broca. Este es un portabrocas que va de 3 a 16 milímetros y entonces esto nos lleva perfecto para esto. Entonces aquí tenemos, ¿dónde tenemos la chapa que hemos hecho antes? ¿Dónde la he puesto? ¿Qué he hecho con ella? No sé. No sé qué he hecho con la chapa, no sé dónde la he dejado. Madre mía. A ver si la tengo por aquí. Si he enseñado la chapa. Yo no la veo. Esta de aquí no es. La que había hecho el agujero antes. Pues sí, vaya. ¿Dónde se nos ha ido? ¿Tiene patas o qué? Sírvale. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver si la encontramos. Aquí no está. Muy lejos no puede estar. La hemos enseñado. Ah, mira. La tenemos aquí. Lo que pasa es que se había quedado un poco escondida. Y bueno. Entonces aquí vamos a preparar. A ver, siempre que utilicemos, digamos, una broca gruesa, es muy importante que no lo hagamos a mano, tengamos la pieza bien sujeta a la máquina o bien en el banco de trabajo o en alguna cosa. Porque lo que ocurre con la torsión de las brocas es que nos puede dar un disgusto si la broca se nos encalla o la hacemos de... Estoy centrando este agujero que teníamos para aprovecharlo y entonces pues vamos a ver. Bueno, que estamos haciendo las cosas de una forma tonta, porque, a ver, si tenemos una broca de 6 milímetros, que era la que habíamos utilizado antes, pues lo que vamos a hacer es que para no tener que andar centrando el agujero, pues lo vamos a hacer así. Esto, vemos que aquí ya nos tenemos que venir más para acá. Aquí ya la tenemos. Y aquí ya la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que es? Hemos hecho el centraje de la broca. Ahora quitamos esta y colocamos la que vamos a hacer el agujero. Metemos la broca, la volvemos a cerrar, apretamos, vamos a colocar el tornillo arriba y todos los pasos que demos cuando estamos en una máquina pues tenemos que llevarlos progresivamente sin dejarnos ninguno. Y ahora vamos a ver la velocidad. Entonces aquí tenemos una velocidad muy alta y vamos a ver la velocidad. Aún sigue siendo alta para esta máquina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a cambiar la velocidad y a ver. Bueno, pues más todavía cambiaremos aquí. Esta velocidad va mucho mejor. Entonces vamos a bajar. Cerramos aquí un poco. No me lo usaron. Estamos haciendo un agujero de 16 milímetros y no estamos usando agua, ¿eh? O sea que pensar que teníamos que echarle igual un poquito, pero simplemente lo estoy haciendo para demostraros que el ángulo, si le damos la velocidad apropiada, ya hemos pasado la pieza. Y ahora quitamos la broca, la vamos a sacar.
Igual nos tenemos que subir un poquito. Fijaros el ángulo de corte, que relativamente está perfecto. No se nos ha roto en ningún sentido. Y hemos trabajado, digamos, con la broca en seco. O sea, normalmente tendríamos que haber echado un poquito de aceite o un poquito de taladrina o eso. Y hemos hecho un agujero en una chapa de 10 milímetros. Entonces, veáis que un agujero nos ha quedado perfecto. Entonces, os digo esto, que son cositas que son a tener en cuenta. Y esto es un trozo de broca, que no es una broca entera. Hemos utilizado un trozo de broca. Entonces, lo que es más importante es que vosotros estéis siempre concienciados en que tenemos que saber utilizar lo que tenemos en nuestro alcance. Todas las brocas, todo lo que normalmente está, digamos, desperdigado, que lo tenemos en el taller, pues bueno, no os voy a hacer una demostración de afilaros todas las brocas que tengo aquí, pero simplemente lo podemos hacer, ¿eh? O sea que normalmente para que no fuera extensivo, pero ahora os vamos a hacer lo que digo, vamos a hacer una demostración mejor. Vamos a afilar lo que antes os dije con una broca de taladrar el cemento, una broca de la pared, en diferentes diámetros. Aquí tenemos, esta tiene 4 milímetros y esta tiene 5 y esta tiene 6. Entonces son brocas que normalmente están confinadas o definidas para un trabajo. En concreto, ¿qué es? Este trabajo que tiene que ser la broca, que es perforar la pared. Bueno, pues nosotros no nos vamos a utilizar para perforar la pared, pero si tenemos que hacer un agujero en un trozo de acero, porque fijaros bien que cuando hemos hecho un agujero nos coincida un hierro, un de estos de tetracero, un hierro corrugado de la obra. Bueno, ¿y ahora qué haces? Tienes que pasar ¿cómo lo haces? Pues, bueno, sería malo también porque estarías rompiendo, digamos, el pilar o estarías rompiendo lo que vas en la broca. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a afilarlo. Vamos a afilar primero esta pequeña. Y entonces ¿se ve bien desde ahí? Entonces ahora pues vamos a coger el enfoque. Aquí hay que tener en cuenta Muchas gracias, Antonio. que el ángulo de desprendimiento de la broca tenemos que tocarlo ligeramente, porque tenemos que la broca está concebida para una finalidad y ahora la vamos a utilizar para otra, que no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo. Esta broca, tal como la tenemos, pues ahora mismo será capaz de hacer un agujero
Uy, se mete, por Dios. Entonces aquí pues vamos a cambiar la broca. Vamos a colocar este taco de madera que lo vamos a poner aquí debajo. Para que nos sirva un poco de apoyo. Levantamos. Levantamos y vamos a cerrar el portabrocas para sujetar la broca. Esta es una broca de 4 milímetros que normalmente, que si tenéis que hacer algo que sea de un acero duro, bueno, pues aquí juega el factor de velocidad, es muy importante. Entonces aquí tenemos que darle más velocidad a la broca. Entonces yo creo que aquí vamos a probar a ver. Y ahora mismo la máquina está a 1100 revoluciones por minuto. Y quiere decir que... ¿Dónde tenemos? ¿Dónde he puesto la hoja? La otra. Aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una hoja de sierra, que son de estas de mano, una sierra de mano. Y vamos a hacer un agujero para que veáis fijaros lo que os estoy diciendo. Hemos hecho un agujero en una hoja de sierra. Hemos hecho 2 agujeros en una hoja de sierra. Hemos hecho 3 agujeros en una hoja de sierra. Y así puedo hacer todos los que yo quiera. Ahora vamos a coger esta que es un poco más gruesa, y pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un agujero aquí mismo. Aquí lo que sí le vamos a hacer, le vamos a refrigerar un poquito. Un poquito mayormente porque el espesor, aquí tenemos 3 milímetros de acero, 3 milímetros. Entonces le vamos a dar una gota de aceite, nada más, una gotita. Vamos a echar una gotita de aceite y fijaros, señores, ya tenemos hecho el agujero. Se me ha quedado por aquí atrás, a ver si lo puedo limpiar con algo, para que vean. Bueno, tenemos hecho un agujero, como veis, ¿se ve bien o no? Tenemos hecho un agujero en una sierra, en una hoja de sierra, que es, esta es una Starren, pero normalmente para que veáis. Y ahora vamos a hacer otro agujero, al lado. Fijaros, estamos taladrando una hoja de acero templada. Cuidado, una hoja de acero templada, con una broca de hacer agujeros en la pared. ¿Estamos? Bueno, pues ahora vamos a hacerla pues con la otra que hemos hecho con más diámetro. O sea, veréis que es muy importante jugar con la reparación y viendo que podemos hacer. Hemos hecho 3 agujeros
con la broca. Y a la broca no le pasa absolutamente nada, ¿eh? La broca está perfecta. La broca está perfecta. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta siempre es la velocidad. La velocidad de la máquina es sumamente importante. La velocidad del taladro, si tenemos un taladro que da muchas revoluciones, nos puede, digamos, quemar la broca. Si tenemos muy pocas, nos romperá la punta de la vidia. Entonces lo que hemos hecho es hacer un afilado para poder crear un buen corte. Entonces vamos a hacer la otra para que veáis que tenemos otra broca que es de otro distribuidor y vamos a hacer un afilado. Ya que vamos a arrancar la máquina, vamos a afilar las dos. Fijaros aquí, por ejemplo, el ángulo que tenemos aquí en la broca está romo, el ángulo está como si fuera así. Está en forma triangular, están los ángulos de esto. Estos ángulos de la plaquita, la vidia tiene una plaquita y está, digamos, en forma de triángulo. O sea, triángulo así en el borde. ¿Qué es lo que ocurre? De esta forma la piedra no la va a cortar, pero el acero es imposible que lo corte. Pero esta placa la podemos utilizar para el fin que nosotros queremos. Entonces hay que prepararla. Entonces voy a preparar primero la pequeñita y luego voy a preparar la otra. Arrancamos la máquina. Ha surgido un pequeño problema que hemos tenido con la grabación. Estábamos explicando el tema de las brocas y la transmisión se ha cortado y no sabemos el por qué se ha cortado. Pero lo cierto, ahora ya hemos resuelto de nuevo el problema, estamos de nuevo grabando y entonces pues quiero continuar con el vídeo que anteriormente habéis estado viendo del afilado de brocas. Pues mayormente porque la demostración que iba a ser que íbamos a afilar una broca de 6 milímetros de las que se utilizan para hacer agujeros en el cemento y vamos a taladrar, pues a romper una sierra, vamos a taladrar una hoja de sierra de cortar acero. Entonces simplemente estábamos en el proceso cuando se nos ha cortado se nos ha interrumpido la grabación. Así que os pido disculpas, que estas cosas son las cosas del directo y como a veces ocurre y no te das cuenta, pues mira, pues esto es lo que ha pasado. Así que vamos a continuar con la operación para que vosotros lo sigáis viendo. Esto era lo que ya teníamos. Estábamos aquí que íbamos a afilar una broca de 4 milímetros, que era de otra marca diferente. Con esta es la que hemos hecho los agujeros anteriores. Esta que era de color verde, estáis viendo la espiral verde. Y ahora esta no tiene absolutamente nada, ¿eh? Es una broca de las que se utilizan para hacer agujeros en la pared de 4 milímetros. Y esta es una nueva que la he cogido sin estrenar. Precisamente, pero esto tal como está no podríamos hacer el agujero en la pared, en el acero de ninguna manera. Porque esto no tiene filo de corte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Le voy a crear un filo de corte para cortar el acero. Entonces, es lo que yo quiero que os deis cuenta, que cualquier broca, esta broca os va a costar 1 euro o 2 euros en cambio, si compráis una broca, digamos, afilada, que las hay, para taladrar acero, pues sabéis que os puede costar un potosís. O sea, una broca de estas, pues normalmente en algunas ocasiones que he comprado yo y ya te vas a los 25 o 30 euros como poco. Eso que siendo una broca fina, no te digo que sea una broca de 8 o 10 milímetros, que entonces te vas, igual te vas a 60, 80 o 100 euros rápidamente, con una broca de estas. Y estos trabajos se pueden hacer pues con esto, brocas simples. A ver, no tienen, digamos, la precisión. Si tienes que hacer un agujero que sea exacto, pues estas brocas tienen una tolerancia. Quiere decir que el diámetro de la plaquita tiene una tolerancia. Esto es para hacer un agujero, para meter un taco en la pared y no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. Pero, por ejemplo, si vosotros tenéis una hoja de sierra que queréis hacer un cuchillo o queréis hacer una cuchilla para ponerle un mango, pues mira, esta es la solución. Porque le voy a poder poner el remache a una hoja de sierra. De esta forma es imposible. Entonces, ni tenéis que calentarla, ni tenéis que destemplarla, ni absolutamente nada. Y esto se lo va a comer como la mantequilla.
Vamos a afilarlo y así lo vemos. Entonces, le damos a la máquina. Mantenemos el mismo ángulo de los 33 grados, 33 grados, mantenemos el ángulo. Y ya tenemos el corte. ¿Veis el ángulo? Ya tenemos el corte. Es muy poquita cosa, pero esta la vamos a afilar que tiene más. Y ahora, sin tanto ruido, vamos a enseñar lo que hemos hecho. Esta broca, ¿veis? Hemos cambiado el ángulo de corte. Entonces hemos cambiado el ángulo de corte y ahora resulta que tenemos una broca de 6 milímetros y vamos a hacer un agujero pues en la chapa esta que estábamos haciendo. Bueno, primero vamos a probar esta pequeñita que hemos hecho los agujeros de 4. No sé si ponemos esto. Que se ve bien. ¿Se ve bien? No, sí, no, igual no. ¿Qué puedo quitar este y poner el otro foco? Espérate, espera un segundo. Aparte voy a quitar esto de aquí. Y vamos a cambiar la luz. Vamos a cambiar la luz porque aquí no nos hace falta. Y aquí. Vamos a cambiar la luz de sitio y aquí vamos a poner esta. Vamos a poner esta aquí. Que aquí, a ver si... No, ponla como la tenías, que estaba bien. ¿Eh? Así. Venga. Bueno. Sí se ve bien. Entonces vamos a ver, vamos a hacer primero, vamos a seguir. Esta tiene revoluciones de la máquina. Vamos a bajar. Y vamos a coger
para que veáis, esta es la sierra que teníamos antes y vamos a hacer. Fijaros cómo se come el material. ¿Ves? Ya tenemos el agujero. Y ahora fijaros, esto no lo podías hacer con una broca normal. Mira. Fijaros. Esta es la de 4 milímetros. Y esto corta el acero templado como la mantequilla. Vamos a cambiar la broca y vamos a utilizar la que hemos hecho antes de los 6 milímetros. Esta que hemos puesto aquí. Vamos a cambiarla. Y a ver, el secreto de todo esto no está nada más que en la velocidad, ¿eh? Fijaros bien que la velocidad es sumamente... Ahora mismo estamos a 1100 vueltas por minuto. Podemos utilizar más velocidad, no hay ningún problema para poder usar más velocidad, pero... Voy a ponerme el guante. Me voy a poner el guante mayormente para no cortarme, porque la sierra tiene dientes aquí para que no se me claven en la mano. Y vamos a hacer un agujero, pues aquí a continuación. Fijaros. Mira qué agujero. Sin ningún problema. O sea, el tema de hacer un taladro con una broca en una sierra, que esto nos puede servir como cuchilla, si queremos transformar esto o queremos hacer cualquier cosa. Y mirad. Te dije, Tintín, si estás afilando una de pared para hierro. Sí. Te acaba de llegar hace un poco. Sí. Estoy utilizando brocas de que se utilizan para el hormigón y estamos taladrando una pletina de una sierra, una cuchilla de cortar acero de una máquina. Fijaros. Aquí esto requiere que le echáramos una gotita porque el diámetro es grueso. Se nos ha quedado un poco callada, pues mirad. Esto se come la sierra y hacemos los agujeros que nos dé la gana. Y esto, si podemos hacer una cuchilla o queremos hacer cualquier cosa, pues simplemente sepa que podemos taladrarlo. Dice Tintín, hostia, no lo sabía. No lo sabía. De todas formas, esta cuchilla, o sea, esta broca le voy a tener que dar un pequeño toque porque no... Fijaros, ¿veis? Ahora, dependiendo de qué casa y qué brocas, esta, por ejemplo, ahora, pues se está resistiendo a cortar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ¿qué ha pasado aquí? Pues simplemente porque se ha ido el filo. Se ha ido el filo... Y entonces, si se ha ido el filo, pues no corta. ¿Qué es lo que pasa? Estamos utilizando la broca y lo que vamos a dar simplemente, a ver qué ha pasado. Mira, lo que ha pasado es que, ¿veis aquí una pequeña esquirla negra? Aquí, en el mismo pico, ¿lo veis? Muy pequeña, pero se ha roto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se ha roto eso, pues la broca deja de cortar de inmediato.
que de nuevo está la broca operativa y nueva. Voy a parar la máquina. Esto hace un... Madre mía, qué ruido. Por Dios, qué ruido. Hace un ruido que no veas. Bueno, lo que os iba a Dice decir... Tintín, para grosores superiores también. Sí, pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta... A ver, cuando hagamos... Digamos, estamos utilizando... Son brocas normales, de las que te cuestan 1 euro o euro y pico en la ferretería. Son brocas de estas que utilizamos para poner tacos en la pared. Bueno, pero esto necesitamos tener en nuestra amoladora, pues tenemos que tener una piedra de vidia o de diamante. O sea, ¿qué es esta? De color verde. Grano muy fino. Y entonces esta piedra... O sea, esta muela es la que nos va a permitir poder afilar esto, porque esta otra muela que yo tengo en este lado es una muela de corindón. Que llego tarde. Y el corindón, pues resulta que no nos admite otra cosa. Entonces podemos afilar acero aquí, pero no podemos... Esta broca aquí, esto no haríamos nada. La broca se come la piedra. Entonces... Mayormente es esto. Evidentemente, lo que yo estoy haciendo también es una burrada, porque estoy prácticamente llevando el material al límite, porque hay que echarle una gota de agua de refrigeración a la broca, y lo estoy haciendo en seco. Con lo cual, pues hay un problema, que hace falta lubricar. Aquí hemos empezado esto y ha dicho que no quería. Entonces, volvemos a arrancar la máquina y le vamos a echar una gotita de aceite, Una gotita de aceite, nada más, ¿eh? Y fijaros cómo corta esto. Mira, fíjate cómo corta el acero. Mira. Mira. Agujero. Entonces, siempre se dice que de muestra vale un botón. Entonces ahora no vamos a estar haciendo agujeros aquí para simplemente que vosotros estéis viendo y ahora me enfoca aquí. Y bueno, yo creo que con la demostración que os he hecho hoy, saber que... Voy a quitar los guantes. De nada, Gemma. Enfoca. A ver, lo que quería mayormente deciros es que con el afilado de la broca estamos taladrando unas cuchillas que son sierras de cortar acero. Esto está duro como... Duro, es acero templado, pero saber que hay herramientas que aunque la gente las desconoce y las tiene al alcance de la mano. ¿Qué es lo que ocurre? No son herramientas de, digamos, no son brocas de precisión, porque evidentemente... Dice Tintín, yo le he hecho WD, que no sé lo que es, 40. Sí, pero bueno, ahí las herramientas, el tema está en el afilado. Si afilamos la broca, cortará. Si no afilamos la broca como corresponde, no va a cortar. Y entonces quiere decir que no podrá hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque la broca se va a calentar, la plaquita que lleva a la punta de la broca es una plaquita que va soldada con latón. O sea que en el momento que tenga una cierta temperatura, la placa se va a separar y se va a romper. O sea que eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces es muy importante que la temperatura, o tengamos un bote de agua o algo que vayamos refrigerando la broca. Y saber que todas las brocas que tenemos aquí encima de la mesa se pueden reutilizar tantas veces como sean necesarias. No sé. Así que, bueno, creo que por hoy ya lo tenemos. Espero que os haya gustado y si tenéis algún comentario, pues... Explica un poco lo que ha pasado antes, porque Tintín ha llegado tarde y no ha sabido. Bueno... Hay dos grabaciones. De este vídeo es un poco más largo porque la primera grabación se nos ha interrumpido y entonces pues hemos tenido un problema que se nos ha cortado en seco. O sea, no sabemos qué ha pasado, pero lo cierto es que se ha cortado la grabación. Hemos guardado el vídeo, que ya veréis que el vídeo no me he podido... Hay dos partes. Hay, digamos que es el mismo, pero en dos partes. Lo único que pasa es que antes hemos estado, digamos...
haciendo el afilado en una broca de acero al carbono y otra de cobalto, hemos hecho el afilado y hemos hecho unos agujeros con la misma, en chapa de acero de 10 milímetros. Y la hemos hecho en seco, no hemos hecho estos agujeros echándole agua, ni echándole aceite, ni nada. Lo hemos hecho en seco, mayormente para que vosotros veáis el ángulo y el corte. Y lo más importante es que os miréis este vídeo, porque créeme que es de mucha utilidad a la hora de trabajar. Si tenemos que trabajar en una obra o tenemos que trabajar en alguna cosa, oye, se nos rompe la punta de la broca, ¿y ahora qué haces? ¿Te vas a la ferretería a comprar otra? Hombre, pues claro que sí, porque esta ya no sirve, pero no, te puedes darle otra oportunidad a este material y te lo afilas tranquilamente en casa, y esto le puede hacer, sabiendo afilar las brocas. Y ya estás viendo que sí, que es muy fácil tener una máquina, porque hay máquinas de afilado de brocas y de afilado de fresas. Pero, a ver, no toda la gente tiene una máquina de afilar brocas. Entonces, para afilar una broca no te vas a comprar una máquina. Pues normalmente lo que hay que aprender es hacerlo a mano. Y ya estáis viendo que se puede hacer un afilado. Lo único que tenemos que tener presente es los ángulos de corte. Son los 33 grados de corte que tiene que tener la broca. Y relativamente es simplemente que los cortes sean planos, saber que la broca tiene 3 ángulos, el ángulo de corte, que es el fundamental, y el ángulo de desprendimiento, que es, digamos, la hélice esta, que es la que sale la viruta, es el ángulo de desprendimiento, y el ángulo de incidencia, que tiene mucha importancia en la broca. Te dice Tintín, ¿con radial sería posible en la obra? Sí, es posible. Es posible. Normalmente, para hacer este tipo de afilados, lo único que tendríamos es que tener unas piedras, un disco de piedra de 7 milímetros, pero que fuera, digamos, ahí un abrasivo que es específico para aceros duros, porque este tiene un grano más fino. O sea, lo que es el corintón este que lleva, o el material que lleva abrasivo, es más duro. Y de esta forma te va a permitir, en una moladora, si cogemos la moladora, voy a coger un momento la máquina, que la tengo por aquí. Saber que también para afilar la broca, más que un disco, podéis utilizar un disco de lija. O sea, este disco de lija es abrasivo, podéis poner una lija más fina, por ejemplo de un grano 60, ponéis un plato, en vez de tener un grano 40 como el que tengo yo puesto, ponéis un grano 60. Estos discos son mucho mejor que la piedra para afilar una broca, porque os podéis poner la broca, la moladora, la podéis sujetar en el banco, la sujetáis con un sargento o con algo y la ponéis en esta posición. Arranquéis la máquina o simplemente que alguien os ayude a sujetarla. O sea, vamos a ver, esto es lo que tenéis que hacer. Y entonces, el afilado, haríamos exactamente lo mismo que estamos utilizando allí en la muela. Esto estaría aquí y haríamos esto para acá, le daríamos la vuelta, haríamos esto para acá y exactamente haríamos el filo. Podemos utilizar estos discos que son Nicotron, prácticamente cortan muchísimo, o cualquier disco que sea abrasivo. O sea, no tenemos tampoco que especificarnos en que sea una determinada marca ni nada. Tenemos que utilizar un papel de lija que sea de estos fuertes, precisamente para poderlo poner en el plato, y tenemos un plato de plástico de estos duros por detrás, mayormente para que tengamos una superficie plana y fija. O sea, lo único que tenemos es que buscarnos la manera de sujetar la moladora. Pero si nos sujetamos la moladora, pues quiere decir que yo estoy en la obra o estoy trabajando en cualquier sitio donde, hostia, se me ha roto la punta de la broca, ¿y ahora qué hago? Hombre, no me voy a llevar la moladora que tengo en el banco yo amarrada en mi casa. Bueno, pues con esto se puede hacer el trabajo exactamente igual. O sea, tenemos la moladora y ya tenemos un afilador aquí para hacer esto. Y esto lo podemos hacer. En fin, espero que vuestros comentarios, si tenéis algunas dudas, me las podéis preguntar, y aquello que no os pueda contestar por aquí, pues me podéis mandar un correo al correo que tengo puesto en el canal, que yo
con mucho gusto os lo voy a responder y os voy a contestar. Aquellas dudas que tengáis y aquello que tendréis que saber, pues bueno, solo tenéis que preguntar. Así de sencillo. Así que bueno, por hoy lo vamos a dejar. Yo he hecho la demostración del afilado y de lo que se le puede hacer con las herramientas. Así que espero que tengan una buena noche y hasta mañana. A ver mañana qué hacemos. Buenas noches a todos y que descansen. Hasta mañana. Chao.